Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien, que la actividad de filosofía les haya sido relativamente fácil. De hecho, creo que así fue porque les fue bastante bien en general. Eh, Empecemos con nuestra nueva clase, que sigue siendo sobre Kant. Recordemos un poquito lo que vimos en la última clase. La última clase estuvimos hablando sobre la revolución copernicana, ¿cierto? La revolución copernicana, al hablarles de la revolución copernicana, lo que les di fue un marco general, súper general, de todo lo que vamos a entender en esta unidad de Kant. Y ese marco general ya está ahí en la revolución copernicana. ¿Qué era la revolución copernicana? Es la gran revolución que hizo Kant con respecto a la manera en que el ser humano conoce. Es decir, siempre, históricamente, antes de Kant, se entendía que el ser humano era un ente pasivo ante el conocimiento. Es decir, los objetos me muestran ciertas cosas y yo, como ente, conozco el objeto tal cual es y tal cual se me presenta desde el mundo. Y lo que va a hacer Kant, va a hacer un cambio. Va a decir que ya no va a ser el objeto el que está al centro, sino que va a ser el sujeto el que está al centro y el objeto va a ser lo conocido. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el ser humano interviene de alguna manera y es un ente activo al momento de conocer. Por lo tanto, no es que nosotros conozcamos el mundo tal cual es, sino que lo que yo conozco es el mundo tal cual mi cerebro procesa esa información. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Kant? Que el mundo parece que no sabemos cómo es. Lo que sabemos es cómo mi mente interpreta el mundo. Por lo tanto, de alguna manera, mi mente construye los objetos y mi mente construye el mundo y construye todo. Lo reordena, lo reorganiza. Bueno, esa fue el mega resumen de la última clase. Hoy día vamos a hablar específicamente sobre un librito de Kant que se llama La crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura es un libro, yo diría que es dentro de los top 10 de los libros más importantes de filosofía en la historia, de toda la filosofía, que son varios miles de años. La crítica de la razón pura está en ese top 10. Es de los más importantes de la filosofía y es uno, además de los más importantes, de los más difíciles de entender. Y es larguísimo. Es un libro largo, difícil, porque salen muchos conceptos muy específicos. Y hay que entender a Kant. Y entender a Kant es ponerse como a escudriñar en lo que está diciendo, porque es súper denso y difícil. Y hoy día vamos a tratar de desenmarañar un poquito el primer capítulo de este libro que se llama La crítica de la razón pura, que es la estética trascendental. Entonces, la estética trascendental es uno de los capítulos de este libro. Por eso se llama Nadando en la estética trascendental nuestra clase de hoy día. ¿Y cuál es el objetivo? Analizar la manera en que el ser humano conoce, ¿ya? Y cuáles son los elementos que hay finalmente en el mundo y en la mente, y cómo interactúan entre sí. Es decir, vamos a profundizar un poquito en lo que hablamos en la clase anterior. Antes de empezar a explicar eso, necesito que conozcan dos conceptos, el concepto de a priori y el concepto de a posteriori. Entonces, la pregunta que se hace Kant y que tratará de resolver es, bueno, una de las preguntas. ¿Puede haber conocimientos puramente a priori? ¿Ya? ¿Y qué significa a priori entonces? ¿Cierto? Para entender la clase de hoy día tenemos que conocer esos dos conceptos, a priori y a posteriori. Por eso es que están acá y se los presento. Les va a ser fácil porque ustedes ya tienen conocimiento sobre el racionalismo y el empirismo. Y si se dan cuenta, cada uno se relaciona con el otro. A priori es aquel conocimiento independiente de la experiencia, a través de la razón. Entonces, el conocimiento a priori es el conocimiento que se da antes de la experiencia. Es decir, Kant va a pensar que tenemos ciertas nociones y ciertos conocimientos que se pueden dar sin la experiencia. Y este tipo de conocimiento es universal y es necesario. Es decir, se parece mucho al tipo de conocimiento al que aspiraban los racionalistas. Pero también va a decir Kant, hay otro tipo de conocimiento, que es el a posteriori. Es decir, que se da posterior a la experiencia. Es aquel conocimiento que se funda en la experiencia, que se da a partir de la experiencia y se funda en el uso de los sentidos. Y este tipo de conocimiento, la posteriori, es particular y contingente. ¿Qué quiere decir que sea particular y contingente? Que
solo conozco lo que se me está presentando ahora, en este momento, y que puede variar, puede cambiar, ¿cierto? Y este tipo de conocimiento es el que decían que se podía acceder los empiristas. Bien, tengan en presente estos dos conceptos porque los vamos a estar usando. ¿Cómo conocemos los seres humanos entonces? A partir de una dualidad. Kant va a decir, ahora sí entramos como en materia derecha, ¿ya? ¿Cómo conocen los seres humanos el mundo? Va a decir Kant que conocemos el mundo a partir de una dualidad. Está lo dado y está lo opuesto. Lo dado son sensaciones que vienen del mundo y son percibidas con los sentidos, elemento a posteriori. Lo dado es lo que el mundo me da. Entonces, lo dado es a posteriori. Por lo tanto, son los conocimientos que yo tengo a partir de la experiencia del mundo. Pero para poder conocer esto, el mundo, Kant nos va a decir que necesitamos no solamente lo dado, sino que también necesitamos lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Esto está en el sujeto cognoscente. Cognoscente significa que conoce. Esto está en el sujeto cognoscente y permite unificar, ordenar y elaborar la materia recibida desde los sentidos, elemento a priori. Entonces, lo opuesto es lo que mi cabeza pone como el molde, que yo les hablaba en la clase, es como el molde que le pone mi cabeza, ¿a qué cosa? A lo dado, que es lo que viene del mundo. Entonces, lo dado es lo que viene del mundo y lo opuesto es lo que mi cabeza, el molde que le pone mi cabeza al mundo para poder organizar esta materia que me entrega el mundo y poder ordenarlo. Por lo tanto, el sujeto, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro, nuestra cabecita, nuestra mente? El sujeto lo que va a hacer al recibir la materia del mundo es unificar, ordenar y elaborar esta materia que recibe del mundo. Y esto, lo opuesto, es decir, lo que mi cabecita, el conocimiento que hay en mi mente, es el elemento a priori. Kant va a decir que entonces mi capacidad de ordenar y organizar la información es a priori. Por lo tanto, lo posteriori, lo que viene con la experiencia, es lo que el mundo me entrega para poder yo ordenar y para poder yo organizar y elaborar y unificar esta información y darle un sentido. Entonces, más fácil que echarle agua. Lo a posteriori es lo que está en el mundo y lo a priori es lo que está en mi cabecita. ¿Cierto? Y ahí está también representado que es lo mismo que lo dado y lo opuesto. O también se le puede llamar, que son distintas maneras de llamarle, materia y forma. ¿Qué es la materia? La materia es el conjunto de sensaciones que provienen del mundo, lo pone el mundo. La materia es lo que el mundo me entrega. ¿Para qué cosa? Para que mi mente le dé forma. Por lo tanto, la forma es aquello que le da estructura a la materia. Lo pone el sujeto cognoscente. Mi mente organiza entonces esta materia y le da forma. ¿Ya? Son distintas maneras de llamarle. Ustedes pueden llamarle lo dado, lo opuesto, materia, forma, como prefieran. Ya. Vamos con ejemplos, pero sigamos, no. Vamos con ejemplos, pero en la otra diapo, por si es que ya me estoy pasando del tiempo. O sea, en el otro video.